9 de la mañana, 24 minutos. Ayer asumió como presidente de la Cámara de Diputados el legislador nacionalista Sebastián Andújar. Lo recibimos esta mañana para, conversar sobre sus prioridades y los desafíos que vienen para este año. Bienvenido, Andújar. Buen día, Lorena. Buen día, Maggie. Un gusto estar acá, como siempre. Bueno, ayer, en parte de su discurso, usted mencionó la tolerancia, ¿no? Y hablábamos ahora, antes de comenzar la nota, de la presencia del intendente de Canelones, de otro signo político, pero también otros exintendentes de su departamento. ¿Qué significó ese gesto? Bueno, uno tiene que a veces aprovechar las oportunidades para mostrar cómo, o demostrar cómo piensa o cómo entiende que se tiene que manejar y cuidar la democracia de nuestro país. La tolerancia es uno de los aspectos más importantes en esos términos y ayer era una buena oportunidad para hacer un reconocimiento personal, político, a aquellas personas que son parte de la historia reciente de nuestro departamento y actual. Y creo que también de esa imagen, de esa fotografía, se pueden sacar muy buenas conclusiones. ¿Cómo se da esa participación de intendente, exintendentes, incluyendo a su propio padre? ¿La invitación la realizó usted? ¿Cómo se recepcionó por parte del sistema en sí? Fue una iniciativa personal, que la cuidé mucho, que no quise hacerla pública. Hablé con las 4 personas de forma muy particular. La recepción fue excelente, para mí significó muchísimo orgullo. No hubo ningún titubeo en ninguna de las partes en decidir si tenían que ir o no. Al contrario, fue una respuesta inmediata, una disposición absoluta y creo que eso enlantece a la persona y también a lo que son las instituciones, porque más allá de las diferencias políticas, lo primero son las instituciones y eso fue parte de la decisión que ellos tomaron también. El contexto actual de rispidez o en esa brecha que se menciona, ¿abonó, digamos, esa acción que usted pretendió plasmar con esas presencias? Sí, es parte de eso también. Primero, a ver, no hay que dejar de lado que acá también hay un excelente relacionamiento con las personas, pero fue parte no de una estrategia, sino del mensaje que queríamos dar por los momentos que estamos viviendo, que son momentos que se está gozando un enfrentamiento desmedido, un enfrentamiento hasta vulgar, que eso no es bueno, que la falta de respeto no conduce a nada. Ayer especificábamos que es mucho mejor un adjetivo menos y un concepto más, o utilizar la posibilidad de lograr una buena oratoria como para poder mostrar inteligencia o para poder defender lealmente una posición política. Y toda esta virulencia que existe no nos está haciendo bien. No nos está haciendo bien, porque creo que lo que va a provocar con el correr del tiempo es descreimiento en los valores democráticos que hasta ahora son un símbolo de nuestro país. El tema es que siempre se señala a la otra fila, ¿no? Pero a las propias... En este caso yo lo hice en un concepto general, hablando de todos, y cuando digo todos nos incluye hasta particularmente porque creo que es lo que corresponde. Esto no es contra nadie, sino es una opinión que el Uruguay está en un momento que se tienen que construir consensos, se tienen que comprender las causas comunes y trabajar en ellas, ¿no? Entonces, esto nos involucra a todos. Nadie queda excluido de un mensaje de menos enfrentamiento y mayor cohesión para lograr los objetivos que tiene nuestra sociedad. Ahora, Andújar, un año de muchos desafíos, un 2023 muy particular a nivel del sistema en sí mismo, ¿no? Y del Parlamento en particular, teniendo en cuenta que queda todavía la media sanción del proyecto de la reforma de la seguridad social, algo que el presidente había señalado su voluntad que se votara antes de turismo. Usted se había comprometido a que eso, o por lo menos hacer todos los intentos para que ocurriera. Sin embargo, por ejemplo, en el día de ayer, Cabildo Abierto, socio de la coalición, señala que pretende postergar esta votación y que sea más sobre la fecha de la rendición de cuentas, que, si no me equivoco, pasaría a mitad de año. ¿Qué pasa allí? ¿Es uno de los principales desafíos para este 2023? Primero, yo sigo comprometido. Sigo comprometido a que sea antes del 31 de marzo. Que antes del 31 de marzo. Esto es una planificación de trabajo con todos los órdenes de la vida. Hay cuestiones que no admiten la menor demora.
porque se tienen que empezar a implementar más allá de que después las podemos visualizar o están pensadas para que sean para un tiempo más adelante, pero tenemos una agenda, tenemos objetivos y tenemos un orden de trabajo que lo tenemos que cumplir. Hay tiempo todavía para seguir discutiendo y proponiendo cosas que hagan esta ley mucho mejor. Ayer yo me referí en un momento en esas cosas que nos tienen que unir como sociedad y como sistema político, el tema de la vejez, por ejemplo. Porque si vamos a seguir admitiendo que la vejez en Uruguay sea una situación de inseguridad personal, de insatisfacción, que sea una situación de soledad absoluta, y que tenemos que trabajar para fortalecer y para que esa situación en el correr del tiempo cambie y que sea una situación satisfactoria para las personas y que se sientan con el deber cumplido de una manera importante. ¿La reforma jubilatoria apunta a eso? Y sí, porque cuando tú estás solidificando y haciendo sostenible el sistema que después les va a brindar los recursos a las personas que se jubilan, sí, es eso, tiene mucho que ver con la vejez en Uruguay. Es mejor para... Digo, la vejez en el sentido del adulto mayor, no hablo de una vejez extrema, sino que cuando tú terminas tu tiempo laboral, sientas la seguridad de que tu expectativa de vida va a estar acompañada de los recursos materiales que necesitas para llevarla bien adelante. Y hay que hablar va a estar asegurado? Y sí, porque hay que hablar bien de la vejez. Sí, yo creo que sí, porque la reforma es el inicio de dar esas seguridades. Lorena, no podemos mirar para el costado. No puede ser que haya un tema que todos estemos de acuerdo, que está muy mal y que miremos para el costado y pase otra generación política más sin hacer nada. No, el tema no es el qué, sino el cómo, ¿no? Es ahí la discrepancia. Creo que hay unanimidad en que se precisa una reforma. El tema es si es esta la mejor reforma. El cómo y el cuándo es lo que estamos discutiendo. Lo que pasa también hay que ser coherentes en política y hay que ser coherentes con las decisiones que se toman. Toda aquella propuesta que se presente tiene que ser viable y tiene que ser realizable, porque no podemos caer en la demagogia de decir cosas que suenan muy lindo, pero que terminan siendo una fantasía. Entonces tenemos que ser responsables. En ese tema tenemos que ser responsables. ¿Esta reforma es mejor para los trabajadores? Es mejor para todo el sistema, es mejor para todo el sistema y para toda la sociedad uruguaya. ¿Y para los trabajadores en particular? Porque tiene un concepto general que la hace mejor, que es sostenibilidad en el tiempo y seguridad de que el sistema va a seguir funcionando bien. No se trata solamente de achicar el déficit que hoy tiene, porque eso va a ser difícil que se logre. Sí se puede mantener y impedir que se siga agrandando y perjudique el presupuesto nacional y perjudique las prestaciones sociales que se tienen que hacer. Pero lo que tenemos que entender es que hoy es inviable y hay que transformarla en algo viable y sostenible. Entonces, ese concepto general ya de por sí alcanza para decir que es mejor. Después hay un compromiso. Nadie va a estar peor después de la reforma de lo que hoy está. Y está comprobado. Hay 2 bibliotecas. Hasta ahora hay una biblioteca que no ha podido comprobar de que eso va a ser distinto y va a ser peor. Bueno, pero sí está uno de los planteos que hace Cabildo Abierto que tiene que ver con la cantidad de años, por ejemplo, que se tienen en cuenta al momento de hacer el promedio para la jubilación, que se amplía a 25 años. Sí. Y eso es uno de los aspectos que tengo entendido Cabildo no está dispuesto a conceder, digamos. Bueno, pero acá el tema es cuál es el resultado final. La cantidad de años que se consideran para dar el resultado sobre las remuneraciones que se van a aplicar, tiene que ser una ecuación que dé bien, que sea justa y que quizás sea mejor que la de ahora. Y eso está pensado de esa forma. No es como lo habitual dentro del mundo del trabajo, ¿no? Uno va, a medida que va creciendo, va... ¿Por qué es mejor que lo de ahora, tomar 25 años? Porque es mucho más justo, en la trayectoria de una persona que trabaja 40, 30, 40 años. Quizás sus mejores años no son los últimos. Quizás sus mejores años fueron otros. Al día de hoy está conceptuado ¿en qué sentido? La amplitud forma parte de un sistema que expresa más justicia en ese sentido, porque nunca se sabe en qué etapa de la vida la persona va a tener sus mejores años laborales.
Entonces, si está cernido Eso a... está estudiado, una- normalmente es en un Bueno. momento específico, nunca es al arranque. 25 años es un montón de años. Bueno, pero te baja el promedio. el mundo del trabajo ha evolucionado muchísimo. Lo que hay que estar preparados es que para mantener un espectro mayor. Pero no se, a ver, no se hace para estar peor, se hace para Bueno, estar lo que mejor. pasa es que ahí está el tema ¿Ah? de la injusticia para los trabajadores, ¿no? Que es lo que se plantea. Si está pensado y estudiado que los últimos 10 años o los mejores 10 años le genera una mejor jubilación al trabajador, si se prorratean 25 años va a ser menos lo que le ingrese al momento de jubilarse. Y allí es la discrepancia que hay entre, ¿no?, el oficialismo y la oposición, sí. incluso Cabildo. Claro, pero hasta ahora estamos hablando en un marco teórico y hasta ahora nadie ha podido venir a revertir el resultado de una ecuación y del ejercicio de la implementación de la nueva ecuación de cómo dan esos resultados. Yo lo planteo con mi historia de vida y Por si eso. no tengo Pero- 25 años de trabajo, pero si calculo los últimos y comparo con todos, siempre voy a ganar menos. Sí, pero... Lore, no sé, me imagino pero vos te todavía obviamente. mínimamente te faltan 20 años más de trabajo. Claro, bueno, pero 25 años... A ver, Maggie, nosotros no podemos... primero, esta reforma tiene algo muy en particular. No está pensada no está pensada para nosotros. O sea, está pensada para nosotros, Para pero todos está más nosotros. pensada, sí, pero está más pensada para nuestros hijos, para nuestros nietos, para otras generaciones. Pero no es que ¿No? estas modificaciones en realidad va a haber que hacer otras porque no son para siempre. No, porque el mundo del trabajo y la expectativa de vida está cambiando permanentemente. Y todas estas leyes tienen que ser modificadas permanentemente porque tienen el concepto de ser perfectibles y adaptarse a la realidad que se vive. La que hoy tenemos es vetusta. Es vetusta. Está pensada por una expectativa de vida mucho menor a la que realmente existe. Entonces, tenemos que pensar en que, gracias a Dios, las personas, la gente vive más tiempo. Entonces, el sistema se tiene que adecuar a esa expectativa de vida, que también trae como algo quizás contraproducente o antipático, tener que trabajar unos años más. Pero a quienes nos toca trabajar unos años más todavía, creo que tenemos la suerte de no estar pensando en nuestro retiro y nos vamos a adaptar fácilmente. Sí, depende del trabajo a que se cambiar. haga, ¿no? Bueno, los trabajos que justamente son los trabajos que tienen que ser considerados como desde el punto de vista forzosos, etcétera, no van a estar contemplados en ese aumento de Está año. igual la discrepancia de los policías, Sí. choferes de transporte público, Sí. por ejemplo. Construcción. La construcción también. Es muy difícil conformar a todos. Yo creo que esto se soluciona y se va a ir solucionando a medida que se vaya dialogando más, aportando, como te decía en un principio, cosas que realmente sean aplicables, que sean, se puedan llevar adelante, que no sean simplemente expresiones de deseo y es una ley que se vota ahora, se va a modificar en los próximos años porque se le va a ir dando valor agregado para que cada vez sea mejor. Y en ese valor agregado siempre va a estar la discusión sectorial, particular, todas esas condiciones que tenemos que ir mejorando con el tiempo para poder involucrar y satisfacer a la mayor cantidad de Para uruguayos. cerrar con este tema, porque nos quedan pocos minutos y queremos abordar otros, pero ¿cuáles serán las claves, en su opinión, de la negociación con Cabildo Abierto? Hoy, por ejemplo, Búsqueda menciona que, bueno, negociar cargo en la Corte Electoral podría habilitar las negociaciones legislativas, por ejemplo, en el área de la reforma jubilatoria. ¿Por dónde se va a ir? A mí no me gusta mucho pensar que puedo solucionar un tema porque cedo o porque negocio otros. Si bien en la política puede ser una costumbre, creo que degenera el objetivo principal. Tenemos que dialogar y si se quiere se llama negociar con Cabildo Abierto, con el Partido Colorado, mismo también con el Frente Amplio, sobre este tema. Sobre este tema. No podemos deformarlo, no lo podemos, tampoco no lo podemos ningunear. Y no habla bien de nosotros que las convicciones surgen de la nada y de pronto porque solucionamos otra cosa.
Y esto hay que tenerlo claro. Hay que estar convencido que lo que estamos votando es lo mejor, más allá de que sí que debe haber otras cosas que tenemos que hablar. Pero no comparto y por lo menos no me manejo en el toma y daca, y mis convicciones no van a surgir de golpe porque me solucionen otros temas. Andújar, ¿qué balance hace de esta presidencia de Ope Pasquet, de su par Colorado? Y por otro lado, si hay algo que quede por el camino, pienso por ejemplo en el voto electrónico, que era una de las propuestas e iniciativas que llevó adelante Ope Pasquet, que todavía no se terminó de definir. ¿Es una de las líneas de trabajo que se puede mantener, seguir trabajando para eso? Primero, el diputado Ope Pasquet fue un gran presidente. Es un referente de la Cámara como legislador, con la experiencia, la trayectoria que tiene, es muy buena persona. Tuvo iniciativas que fueron muy buenas desde el punto de vista que tienen que ver con la legislación y la forma de hacerla y controlarla. Quizás a último momento no se pudieron firmar algunos acuerdos, pero sí están muy bien encaminados y nosotros los vamos a seguir. Uno de ellos con la Universidad de la República, que tiene que ver con el control de que las leyes se aplican con el mismo espíritu con el cual se crean. Es muy interesante ese tema, también con los correctores de leyes que ya ingresaron al Parlamento y empezaron a trabajar, que los legisladores lo necesitamos aprender, instruirnos de todo lo que es la sintaxis y cómo se desarrolla la ley y los asuntos que se hacen en el Parlamento, y el voto electrónico, que a último momento se pudo probar, que funciona bien, que se hizo una inversión, que lo comparto 100% y que en estos días ya en las primeras sesiones... Fiable, ¿no? Sí, mucho más fiable y ayuda mucho a la transparencia. El voto electrónico pasa a ser un voto nominal. En la Cámara, digo por las dudas que... Sí, pero también no se es un control de asistencia. Pero, sí, todo. Es muy transparente. Se va a saber qué vota cada legislador, quién estaba en el momento de votar. Y esto no significa que estemos criticando algo que se está haciendo, sino que nos hace mejores a nosotros mismos. Y eso es una preocupación que todos tenemos que tener. ¿Se van a ampliar las transmisiones en vivo, por ejemplo, de comisiones? Bueno, vamos a empezar una charla, a buscar el consenso entre todos los partidos. Ya hemos tenido conversaciones informales, estamos bien encaminados. Es un deseo particular. Me parece que el Parlamento trabaja mucho, trabaja muy bien, pero tiene que comunicar mejor. Y creo que comunicar mejor está en eso de mostrar más, y puede ser uno de los asuntos que prontamente esté en funcionamiento. Andújar, 2023, presidencia de la Cámara Baja, 2024, año electoral, pero 2025 a nivel departamental, ¿va a ser candidato a la Intendencia de Canelones? ¿Le gustaría? Sí, a mí me encantaría. Yo tengo un profundo cariño por el departamento, es camiseteo porque es el lugar donde me crié, me eduqué, elegí formar mi familia, vivo en la misma ciudad desde que nací, recorro el territorio, tenemos nuestra agrupación política ahí, que tiene presencia muy descentralizada en todo el departamento. Aparte tiene unas condiciones Canelones que increíbles. Es muy difícil no querer gobernar ese departamento. ¿Va a ser candidato? ¿Va a proponer Primero vamos al a menos? tratar de que la coalición le ponga pienso y ver en clave de qué se quiere manejar en el departamento. Para mí es la herramienta que nos permitiría llegar al gobierno. La coalición. Sí, la coalición. El Frente Amplio está muy arraigado desde el punto de vista político y cultural en Canelones. Yo digo cultural, lo agrego cultural porque a través de los años se ha transformado en una cultura en el departamento, y es muy fuerte y es respetable que así sea. Entonces, si queremos y deseamos gobernar el departamento, tenemos que pensar en clave de coalición. Entonces, primero lo primero, ver cómo desarrollamos la herramienta, qué plan podemos llevar adelante, cuáles son las reglas de juego, y ahí quiénes serán las personas que encaminarán este proyecto. Si nos toca, lo vamos a hacer con mucho gusto, pero nos los tenemos que ganar en la cancha. Veremos qué sucede. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista. 9 de la mañana, 43 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.